del Señor. Gloria a ti. Pueden sentarse, por favor. La Iglesia hoy nos da la gracia de celebrar la fiesta de Virgen María bajo el nombre de Nuestra Señora del Carmen. El Carmen, cuya hermosura ensalza la Biblia, ha sido siempre un monte sagrado. En el siglo IX antes de Cristo, el profeta Elías lo convirtió en el refugio de la fidelidad al Dios único y en lugar de los encuentros entre el Señor y su pueblo. La Biblia celebra la belleza de la montaña del Carmen, donde Elías defendió la pureza de la fe. Hoy, queridos devotos de la Virgen del Carmen, están aquí los que están conectados en la página Facebook de nuestra parroquia, El Buen Pastor, para dar gracias a Dios por la presencia maternal de Nuestra Señora del Carmen en sus vidas. Ella nos consuela, alienta y sostiene en todas las circunstancias de nuestra vida. La Virgen María es para nosotros luz en los momentos de obscuridad, estrella que nos guía para no extraviarnos por caminos desconocidos, Madre amorosa que nos cuida y nos lleva a Jesús. En el Evangelio que acabamos de escuchar, Jesús elogia indirectamente la pureza de la fe de su Madre Santísima, la cual de manera perfecta cumplió la voluntad del Padre del cielo. Tanto que ella ha llegado a ser para todas las generaciones de discípulos el modelo más perfecto de cómo escuchar y vivir la palabra de Dios. Esta fiesta y a través de la palabra de Dios de hoy nos ayuda a comprender el papel de la Madre de Jesús que ocupa en nuestro corazón. Nosotros amamos y veneramos a María por un privilegio, una gracia sin igual que ella recibió de Dios. Ella fue escogida para ser la madre del Señor. Pero ese privilegio, esa gracia que recibió del cielo sería inocua, vacía y hasta perdería el sentido si María no se hubiese hecho también discípula de Jesús, seguidora del Señor. Y una vez que ella se hizo discípula y seguidora del Señor, colocó en práctica en su vida la voluntad de Dios. Aquellas que es madre se hizo sierva, aquellas que es señora se hizo discípula de su Hijo Jesús. A propósito de la fe de María y de su docilidad en el cumplimiento de la voluntad de Dios, el Papa San Pablo VI manifestó que María tenía la fe que suponía, no la evidencia directa del conocimiento, sino la aceptación de la verdad por la palabra de Dios que se revela. Que María nos ayude a que no seamos simples oyentes de la palabra de Dios, que ella nos muestre el camino, la dirección y que haga de nosotros verdaderos seguidores
de Jesús. Recordamos que la Virgen María se manifestó a San Simón Stock y recibió el escapulario con la promesa de su protección constante en todas las situaciones de la vida. Para el cristiano, el escapulario es una señal de su compromiso de vivir la vida cristiana, siguiendo el ejemplo de la Virgen Santísima y el signo del amor y la protección materna de nuestra mamita, que envuelve a sus devotos en su manto como lo hizo con Jesús al nacer. Pero quien usa el escapulario debe ser consciente de su consagración a Dios y la Virgen y ser consecuente de sus pensamientos, palabras y obras. Hoy queremos mirar a la Virgen Madre y Señora del Carmen y pedirle que nos enseñe a entrar en la escuela de Jesús, a aprender con Él el sentido y la dirección de la vida. Que el Señor, por intercesión de la Virgen de Carmen, nos conceda la gracia cuya necesitamos para poner en práctica su palabra. Amén. Ahora nos ponemos de pie para presentar al Señor nuestras súplicas.